Hans Moravec en 1997 dijo lo siguiente: el avance del rendimiento de las computadoras es como el agua inundando lentamente el paisaje. Hace medio siglo comenzó a ahogar las tierras bajas, expulsando a calculadores humanos y archivistas, dejándonos a la mayoría secos. Ahora la inundación ha llegado a las estribaciones. Nos sentimos seguros en nuestras cumbres, pero al ritmo actual, esas también quedarán sumergidas dentro de otro medio siglo. La tecnología tiene memoria y el futuro necesita perspectiva. Este es otro episodio de Crónicas de la IA que vamos a titular con una pregunta, y es: ¿la inteligencia artificial viene por mi trabajo? Estimado Camilo, ¿qué más, hermano? Qué gusto verlo nuevamente. Diego, lo mismo digo. Estamos preparados entonces para ver si para responder esta pregunta. ¿Será que efectivamente nos va a quitar el trabajo o no? Pues hermano, yo creo que es una temática bien interesante y por eso la planteamos hoy, ¿cierto? Nuevamente como lo hicimos la vez pasada, basándonos en la historia. Vamos a tratar de responder o al menos dar algunos caminos o especulaciones de hacia dónde efectivamente va el futuro laboral, que a todos nos atañe tanto. Vamos a perder nuestros trabajos, vamos a tener que adaptarnos a la nueva realidad, vamos a tener que aprender nuevas ciencias, vamos a ser desplazados completamente. No sé, yo creo que es una pregunta que se está haciendo todo el mundo y acá estamos como para ver un poquito con base en lo que nos ha descrito la historia y lo que se está diciendo hoy en día, para dónde podemos ir. Eh, Hay gente que también ha especulado un poquito más y para este caso, Camilo, creo que hay gente bien importante del sector que se ha atrevido a dar como algunas predicciones. Tenemos dos citas poderosas. A ver qué pasa. El primero es Darío Amodei. Para quienes no lo saben, Darío Amodei es el fundador CEO de Anthropic. En este momento, si no estoy mal, al día de hoy que grabamos este episodio 3 de agosto, es la compañía de IA más valiosa de todas. Creo que están ahí como centavo más, centavo menos con OpenAI mirando a ver quién vale más que la otra. Y esta es una compañía que ha dado mucho de qué hablar porque ellos han estado en medio de un montón digamos, de temas políticos, porque utilizaban su inteligencia artificial en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y después entonces salieron de allá y luego entró OpenAI y al Ujú. final estaba ahí en la mitad de unas controversias bien interesantes y Darío Amodei dice lo siguiente, dice: puedo pensar simultáneamente que la IA disrumpirá el 50% de los empleos de oficina de nivel inicial en un plazo de 1 a 5 años. Eso quiere decir que ya estamos como en el año 2, ¿no? Nos quedan 3. Mientras mantengo que podríamos tener una IA más capaz que cualquier humano en solo 1 o 2 años. Y Elon Musk, CEO de SpaceX, de un parrandón de compañías. Él tiene además un laboratorio de inteligencia artificial que es XAI, si no estoy mal, es como se llama el de él. Y además Elon Musk tiene una relación bien interesante con Darío Amodei y con Anthropic porque él montó una super computadora o una granja pues de máquinas y se la alquiló a Anthropic hace un tiempo. Era lo que antes se conocía como la fábrica de Electrolux, algo así como 7 campos de fútbol unidos, todo lleno de sistemas de procesamiento. Y en este momento ahora lo está utilizando Anthropic, parte
se dice que parte de su renacimiento o de ese avance que ha tenido, pues viene un poco de haber tenido esta máquina para ir avanzando. ¿Qué dice Elon Musk sobre esto? El fin del trabajo y la renta alta universal llegará un momento en el que ningún trabajo sea necesario. Podrás tener un empleo si quieres por satisfacción personal, pero la IA lo hará todo. El verdadero desafío no será económico, sino psicológico. Si las máquinas hacen todo mejor que tú, ¿dónde encuentras tu sentido de propósito? Yo estoy muy alineado con esta cita, Dieguiño. Yo sí creo que, Ujú. pues al final, si no tenemos un trabajo que hacer, si nos levantamos todos los días, si no hay una razón real por la cual nos tengamos que parar porque la sociedad nos necesite para algo, va a ser difícil. El problema no es de plata. El problema es Ujú. de yo cómo voy a acostar tranquilo porque hice algo por alguien, porque al final en términos de comunidad, pues serví de alguna forma. Entonces, pues bueno, arranquemos a desenvolver esta Eh, pita a eh, ver por dónde nos lleva. i- Interesante esas dos citas que usted mencionó, pues porque obviamente son relevantes porque son dos de los, digamos, gurús de la inteligencia artificial hoy en día, de aquellos impulsores que todos los días que dicen algo, pues la cosa se mueve dramáticamente. Y uno está en un extremo, digamos, muy esperanzador, y el otro está en uno muy apocalíptico. Y justamente la tensión actual se encuentra en esas dos teorías, ¿cierto? Una teoría que le llaman la teoría de la complementariedad, que habla de no va a pasar nada, ¿cierto? Esto es una maravilla, nos va a resolver todo, va a haber un ajuste, nos va a hacer mucho más eficiente. Musk algunas veces se aventura a decir que no vamos a necesitar trabajar para nada, que las máquinas van a hacerlo todo y que va a haber una renta universal de aquí en adelante y que vamos a usar todo este eh, avance de la inteligencia artificial a favor de la humanidad y que seguramente nos vamos a dedicar simplemente a hacer algunas cosas más altruistas, todo el mundo a descansar y simplemente a recibir, digamos, todo lo bueno que nos trae la inteligencia artificial. Yo lo veo positivo, pero lo veo, digamos, demasiado sollado. No sé si lleguemos a ese punto, ¿no? Y eh, en el otro polo, ¿cierto? Está Amodei, como usted lo leyó, y es esa, esa amenaza de la humanidad al respecto de que no vamos a tener absolutamente nada que hacer, y el desempleo va de pronto a acabar con la humanidad, ¿cierto? Y es la teoría de la absorción, la inteligencia artificial va a hacer todo lo que sabemos hacer, pero no nos va a dejar sentados disfrutando de esto, sino simplemente nos va a desplazar como, como humanidad. Es un apocalipsis laboral, por decirlo de alguna manera. Entonces, el debate público se centra en esos dos extremos. Ahora bien, ¿qué hay en el medio? Y creo que es como el tema de la discusión de hoy en día. Es esa fricción que está más en el centro. Em, y lo que está pasando ahorita al respecto de esas teorías, Camilo, es que hay como una calma, una tensa calma, ¿cierto? Las personas oyen todo esto, pero no es que esté pasando gran cosa en ninguno de los sectores. Uno dice, oiga, dicen que esto va a ser una maravilla o dicen que esto va a acabar con la humanidad, pero no está pasando nada. Yo no siento nada en mi trabajo. Eh, lo que está pasando, digamos, en este momento a ese respecto, es que no, eso no es de un día para otro, eso no es como tan fácil. Hay justamente una situación que algunos llaman la brecha, ¿cierto? Que Camilo de pronto puede mostrar ahí un cuadrito que tenemos, que es eh, un, una tensión entre la potencial alta automatización de las cosas versus una realidad, y es que hay
baja adopción en las empresas. ¿Por qué? Pues porque, como lo justo lo decíamos, la gente no está preparada para esto, ¿cierto? Usted se pone a hablar con gerentes, emprendedores, eh, gente de nuestros sectores, tomándose un café y digamos, el hype está es, oiga, vamos a contratar sistemas potenciados con inteligencia artificial que nos hagan la vida más fácil, pero no saben ni siquiera por dónde empezar, ¿cierto? Entonces lo que está pasando es que primero las empresas no están preparadas para esto y no tienen como un background claro sobre el cual estos sistemas puedan embeberse dentro de las empresas y empezar a hacer lo que tanto prometen. Entonces eso es una brecha y en esta brecha están muchas empresas y muchas personas. Lo tensionante o lo que la gente debería saber es que esto no es para siempre, ¿cierto? Lo que está pasando ahorita puede llegar a cambiar, ¿cierto? Y lo importante es tomar decisiones informadas al respecto de qué deberíamos hacer nosotros como empleados para evitar cualquiera de estos dos polos de los que estaba hablando Camilo al principio. ¿Usted qué piensa, Camilín? ¿Estamos de pronto en Vea, esa brecha? ¿Deberíamos despabilarnos un poquito o qué deberíamos hacer? es que yo creo que ahí pasa algo y es, mm, al final la adopción siempre va a depender de que los líderes tengan la capacidad de entender para dónde va esto. Y eso es lo que yo creo que hay un problema, porque si uno se va pues como al cambio de tecnología más interesante que hemos tenido hacia atrás, que fue la llegada de Internet, pues donde uno diría esto de verdad cambió, o más adelante la llegada de las redes sociales, siempre se toma un rato en que la gente entienda cómo lo va a adoptar y eso usualmente arranca desde cómo yo lo adapto o cómo lo uso como persona. En términos Ujú, generales, la gente está utilizando la IA como un reemplazo de Google y eso pues eso no tiene sentido en términos de entender de verdad para qué sirve. El otro día estuve hablando con una persona que lidera equipos comerciales para una multinacional y me estaba contando que en esta empresa que tiene 30.000 empleados habían contratado una IA, pues habían puesto un sistema de IA pues para que los usuarios lo pudieran utilizar, los empleados lo pudieran utilizar. Esto es un sistema que vale $25 por persona. O sea, eso, pues no sé si la matemática la estoy haciendo bien, pero era una cosa como el estilo de 3, 4 millones de dólares mensuales solamente en licencias. Y él ujú. me decía, pues nos dieron unos cursos, pero la gente no tiene ni idea cómo usar esto. Entonces al final Total. ahí es donde se Ahí entiende está la brecha. perfectamente cómo esa brecha es gigante porque los que hacen la diferencia son a los que en verdad esto les importa y se toman el tiempo de investigarlo y de darse cuenta qué es lo que puede hacer por ellos esta tecnología y cómo puede ayudarlos a hacer mejor su trabajo. Obviamente hay personas también que dicen estamos entrenando a nuestro reemplazo, que es hasta cierto punto, es un punto de vista válido hasta cierto punto, pero Ujú. yo siempre aterrizo en lo mismo. Yo creo que uno pues va a ser reemplazado por estas máquinas en la medida en que el trabajo que uno hace sea el de una máquina. Pero si siempre tomamos la posición en la que utilizamos estos sistemas, pero hay que entenderlos primero. Si uno no entiende cómo funciona el sistema, pues no lo puede utilizar. Y ahí es donde yo siento que hay el mayor riesgo y esa brecha, quién sabe cuánto tiempo se va a demorar en cerrarse, porque cuánto tiempo se va a demorar la gente en pasar de desconocer esta realidad, esta tecnología como una realidad, acercarse a adoptarla, aprender a utilizarla bien y después volverla parte del funcionamiento de las compañías. Pero insisto, si los directores de las empresas, que son quienes son los un poco llamados a tomar estas decisiones, tampoco la entienden, pues ¿qué se espera que pase de ahí hacia abajo? De pronto nos sorprende y ahora es un cambio de funcionamiento de paradigma y es históricamente siempre ha cambiado todo desde las decisiones gerenciales, ¿no? Entonces vamos a traer Ujú. máquinas y reemplazamos a la gente. ¿Qué pasa si ahora es al revés y resulta que la gente que está en los cargos, llamémoslo bases, pues comienzan a automáticamente a tener más conocimiento y a crecer y terminan saliendo los cargos directivos? Porque de pronto uno ya no necesita que alguien le diga qué decisión tomar porque ya tiene la IA que le ayuda. Total.
Como muchas veces nosotros nos basamos en la historia para hablar un poquito de todo lo que está pasando, Camilo, usted citó algo muy contemporáneo. A mí me gustaría ir un poquito más para atrás. Tengo unas citas acá que seguramente usted no las tiene ahí, pero son bien interesantes. Mire, el economista reconocido histórico Keynes en 1930 dijo lo siguiente: mire, estamos sufriendo un ataque de una nueva enfermedad de la que algunos lectores quizás no hayan oído hablar, pero de que oirán hablar mucho en los próximos años: el desempleo tecnológico. Eso significa el desempleo debido a que nuestro descubrimiento de medios para economizar el uso del trabajo supera el ritmo al que podemos encontrar nuevos usos para el trabajo. ¿Por qué quise hablar de esto, Camilo? Esto no, el tema de la amenaza laboral y de la amenaza de nuestro desempleo no es de hoy, no es desde la década pasada con todo este hype de la inteligencia artificial. Ha sido en la historia, la revolución industrial, se empezó a hablar de esto. Después muchos empezaron también a especular en otras épocas con otro tipo de revoluciones, qué va a hacer de nuestro trabajo. Entonces es algo que también debería ponernos a pensar, pero no tranquilizarnos y decir, vean, estaban hablando hace casi un siglo de que las máquinas nos iban a reemplazar y no ha pasado. Y es nuevamente, estamos en esa brecha, esa tensa calma, ¿a dónde nos invita? Y esto lo conecto con un artículo, Camilo, que yo también le compartí de dos, digamos, teóricos y investigadores de la inteligencia artificial que se han dedicado mucho al análisis del empleo y el campo laboral al respecto de qué va a pasar con todo este reemplazo que podría estar en manos de las máquinas frente a las personas. Y es Patrick Susskind y Daniel Susskind que eh, en un artículo de investigación hablan acerca de cómo es la taxonomía de las funciones y de los empleos. Y ellos dicen que hay un error fundamental y es que la identidad laboral no se puede percibir como un bloque monolítico, ¿cierto? Ujú. Un médico no solo opera, ¿cierto? Un médico tiene que preparar la cirugía que tiene, de pronto capacitándose, tiene que hacer labores muy automatizables, tiene que ponerse los guantes, tiene que lavarse las manos, tiene que eh, operar, muchas cosas. Y así pasa con los abogados. Los abogados tienen que leerse una cantidad increíble de páginas para preparar un caso, tienen que meterle mucha estrategia para ver cómo van a convencer al juez de que no condenen a su cliente, y así muchas labores. Entonces, no es que sea un bloque como tal, ¿cierto? No tiene una sola etiqueta. Usted no puede asumir que es un reemplazo uno a uno, ¿cierto? Y ese es un error analítico total. Ellos dicen que ese bloque está partido, está descompuesto en muchas labores, ¿cierto? Hay una parte de creatividad, hay una parte de empatía, hay una parte de estrategia, ¿cierto? Y hay una parte de procesos mecánicos. Y ellos mencionan un ejemplo bien interesante de un abogado que defendió a la ciudad de Michigan en un caso al respecto de tarifas eh, astronómicas en los servicios de agua. Y para ese caso,
sobre el cual tenía muy poco tiempo para prepararse, usó un software potenciado con inteligencia artificial que se llamaba CoCounsel. Y este software lo que hizo fue justamente llenarle ese vacío o ese bloque automatizable y fue leer un documento o cientos de documentos, ¿cierto? De más de 400 páginas cada uno de ellos, para que le ayudó justamente con el análisis, la interpretación de esos casos y allí encontró unas variables que usó para defender favorablemente a la ciudad y evitar esta demanda tan grande que se le iba a la ciudad, ¿cierto? Entonces, esto habla mucho de qué es lo que de las labores actuales puede llegar a complementar la inteligencia artificial, ¿cierto? No como un todo dentro de todo lo que hacemos. Y ahorita hablábamos con Camilo de un proyecto que él tiene que es súper interesante y él me decía, es que uno no puede pretender que la IA le haga todo. Hay un proceso de preparación de horas y horas, más que todo creativas y estratégicas, sobre lo cual uno puede usar herramientas potenciadas con inteligencia artificial para que esas labores repetitivas sean mucho más eficientes a la hora de desarrollar una labor. Y es justamente lo que Soskin y Soskin hablan acá. No puede verse el reemplazo de las funciones que hacemos en el día a día como un reemplazo total. Llenan algunos etiquetas, algunos bloques automatizables de lo que hacemos hoy en día. No sé qué piensa usted, Camo. Y justamente con el ejemplo ese que hablábamos antecitos de conectarnos. Es que lo que yo veo aquí es, pues para mí lo que ocurre detrás de esta definición de como estos bloques que estamos viendo ahí, como esos bloquecitos de Lego que al final es lo que construye de cierta manera lo que son como el expertise de las personas es la definición de humanidad. Y eso, pues está bien difícil que una máquina lo reemplace porque eso tiene que ver con la experiencia. Entonces, cualquier disciplina o cualquier empleo que uno esté ejecutando, siempre tiene un recorrido que tiene que ver con la experiencia y con mi entendimiento de la experiencia que yo estoy ofreciendo como profesional y de lo que está pasando en mi contraparte. Si yo soy abogado y voy a defender a una persona, pues yo tengo que entender sus sentimientos, su realidad, y hay un montón de cosas que pasan detrás de eso que al final están lejos del entendimiento de la ley per se. En el ejemplo que estábamos hablando antes, claro, nosotros estamos montando un sistema que lo que busca al final es ayudar a que las personas tengan una visibilidad digital y, bueno, una serie de Ujú. cosas que al final son muy técnicas, pero hay que entender el contexto de lo que significa ser un profesional y de lo que significa ser encontrado en una inteligencia artificial y cómo la gente se acerca al sistema y si la persona va a confiar en ese sistema. Hay muchas cosas que tienen que ver con cómo nosotros interactuamos con las interfaces y como con los sistemas tecnológicos, y además de eso hay unos temas que tienen que ver ya como con la lógica de los sistemas, cómo funcionan, y la IA de alguna manera hoy no tiene todavía esa capacidad, porque quien tiene en la cabeza el objetivo es uno. Entonces, la máquina me sirve pues para avanzar mucho más rápido en la creación de un sistema, me sirve mucho para, eh, digamos, para escribir el código, para hacerlo visiblemente más agradable, pero al final yo tengo que tomar las decisiones de qué es lo que yo quiero proyectar, porque es muy gracioso cuando uno, y quienes nos estén oyendo que ya trabajen con esto, les hará sentido. El típico primer mal prompt que la gente hace es que dice, hazme una presentación chévere con esto, hazme una presentación muy bonita con esto, pero chévere o muy bonita o impactante o profesional, pues es cualquier cosa, porque eso es a los ojos de quien lo está viendo. Para un profesional del diseño, pues algo profesionalmente diseñado es una cosa, y seguramente el diseñador preguntaría, pero pues puede ser profesional, pero puede ser deportivo, divertido,
no sé, serio, y todo eso al final son temas de percepción. Y esa percepción además cambia según la cultura en la que yo esté. Entonces, al margen de que la inteligencia artificial me pueda ayudar a sistemáticamente moverme muy rápido, siempre hay un punto en el que tengo que aterrizar y entender que lo que yo voy a hacer va a ser utilizado por personas o está diseñado para personas. Y eso implica entender a las personas. Y la realidad es que la IA, por más que uno le pueda meter un montón de información, siempre va a necesitar pues que uno esté ahí, o por lo menos por ahora. No sé si después será reemplazable, pero yo lo veo difícil, Ujú. porque cuando uno se entiende como persona, pues uno es el resultado de un montón de experiencias, las buenas y las malas. La IA no tiene esas experiencias y no puede recrear esas experiencias por más de que uno trate de hacerlo. Total. Y estaba pensando en lo que usted estaba hablando, ¿no? Y las mejores presentaciones que algunas veces desarrollan estos sistemas son aquellas en las que uno ha invertido mucho más tiempo, ¿cierto? Sí. Y uno dice, Ujú. oiga, quedó espectacular, pero es que usted la nutrió con una cantidad de investigación, con seguramente un documento hecho por usted, con estrategia, con creatividad detrás, de muchas horas, que este sistema simplemente lo tomó y le hizo algo, digamos, mucho más digerible para que usted de pronto lo pueda poner muy bonito, ¿cierto? Y para eso es muy bueno, pero si usted le va a pedir a un sistema de estos, pues que le monte su próximo negocio, porque es que usted quiere ganar plata, pues, digamos, yo creo que eso va a ser difícil. Entonces, ahí yo veo muy claro la teoría de los Soskin de la que hablamos ahorita, que hay unos bloques que son irreemplazables, ¿no? Ese bloque que hablábamos de la creatividad y la estrategia, que es lo que usted dice. Eh, para el ejemplo del emprendimiento que ustedes tienen, usted le ha metido demasiado camello a ese tema. Me estaba diciendo, es que hay una gente que cree que esto es soplar y hacer botellas, ¿cierto? No, usted tiene que meterle muchas horas de trabajo para que la inteligencia artificial haga la magia. Pero si usted le va a pedir todo, pues va a ser difícil. Y en sus labores diarias ya trayéndolo, aterrizándolo al tema laboral, pues yo también, digamos, coincido con usted. Em, no va a ser tan fácilmente reemplazable una persona, ¿cierto? A menos que todo lo que haga esta persona sea automático. Y hoy lo estamos viendo, ¿cierto? Hoy lo estamos viendo. Usted hoy en día ve muchos ejemplos de call centers que ya ni siquiera usan a una persona en ninguno de los porcentajes del call center y de la atención. Hoy en día son máquinas que hablan mucho mejor que las personas, que no necesitan un entrenamiento, una capacitación como las personas, sino simplemente están nutridas por una data, pero porque es una labor, digamos, como que fácil de reemplazar, ¿cierto? Entonces, si la descomposición de su bloque, de sus funciones, hay una mínima parte que es muy replicable, pues no, seguramente no va a pasar nada. Pero si su 80% es un tema muy creativo, estratégico, de empatía, eh, pues ahí usted entra en una zona segura. Ahora bien, hay algunas labores, para introducir ahorita lo que le quiero contar, hay algunas labores de base que parecen muy artesanales, pero son también muy difíciles de reemplazar. Y son esas labores del día a día, como lo digo yo, labores de base, de pagos con salarios muy bajos, y eso no le gusta a las máquinas, ¿cierto? Porque ¿cómo una máquina va a reemplazar, digamos, la labor de un albañil que tiene que cambiar una tubería en una casa vieja, ¿cierto? Ni un robot de $1 millón puede subir unas escaleras que se caen para reemplazar una tubería como esta, ¿cierto? Entonces, esas labores de base, pues también se van a mantener.
hasta cierto punto. Yo no sé hasta qué, en cuánto tiempo la robótica va a avanzar hasta allá, pero están en una zona segura. Y aquí quiero hablar de una teoría Antes de económica. antes de que pase ahí, le voy a decir algo. Con esto que estaba diciendo, por ejemplo, los call centers, que ha sido como una de esas industrias que a la que todo el mundo le ha disparado como eso es reemplazabilísimo. Esto lo conozco de primera mano y hay casos muy conocidos. Hay uno de una empresa grande que no me acuerdo el nombre, creo que estaba en India o algo así, que echaron a 700 personas y las tuvieron que Ujú. contratar a los 2 meses. Y Sí. conozco casos de donde yo estoy, que es Colombia, de compañías que han arrancado con la idea de darle la vuelta al tema de estos BPOs y se han estrellado durísimo. Muy duros se han estrellado. Porque resulta que al final, inclusive las tareas que parecen ser fácilmente reemplazables, en realidad no lo son. Porque siempre hay una capa de Ujú. empatía y hay una capa, digamos, de entendimiento casi que de social en el que uno está, que requiere pues algo más que solamente conocimientos agrupados. Entonces, traen este modelo con servicio al cliente, con tratar personas, con psicología, con todo lo que quiera agregar, pero al final del día siempre eh, le está faltando algo. Y por eso se habla de ese concepto de human in the loop, que claro, usted puede hacer el sistema que quiera, pero igual le toca Ujú. meter un humano eventualmente para que lo El humano en el solucione centro. al menos Ujú. hoy. Ujú. Ujú. Dentro de los ejemplos que usted estaba mencionando, también me acuerdo que Meta creo que hace un año, despidió como el 50% de sus programadores, pero hace como 3 meses tuvo que volverlos a contratar, ¿cierto? Em, no sé qué tanto, digamos, por temas de capacidad de empatía y todo eso, pero más bien que algunas empresas creen que ese vacío lo pueden llenar estos sistemas potenciados con inteligencia artificial simplemente porque en teoría pueden hacer lo que en este caso un programador podía hacer. Pero hay algunas labores como intangibles que la máquina todavía no puede hacer. Así sean, digamos, labores muy, entre comillas, automatizables. Y es lo que está pasando. Y lo otro es de lo que hablamos al principio, Camilo, la brecha. No todo el mundo ahorita está preparado para entender y saber hasta qué punto estos sistemas le pueden ayudar a sus empresas. Y ahí paso, digamos, ya empezando a cerrar este capítulo, a mencionar una teoría económica que se llama la distribución bipolar en cuanto a los empleos. Y es em, que el centro, en el centro siempre tiende a haber una especie de vaciamiento, ¿cierto? Que es donde está la mayor cantidad de personas, ¿cierto? En una esquina, lo que hablábamos, estas labores artesanales, de bajos salarios, de trabajos muy automatizables, y en la otra esquina, trabajos profesionales con una necesidad de preparación de mucho tiempo y de mucha experticia, ¿cierto? En ese polo base, en ocasiones lo que pasa es que, por ejemplo, en labores de mantenimiento, de estructura, que sus entornos son generalmente como muy caóticos, ¿cierto? Que ningún robot puede reemplazar fácilmente, pues hay una resistencia eh, que todavía se puede llegar a mantener, ¿cierto? Y en la cúspide, en esa cúspide de altos ingresos, pues hay la necesidad de una persona que esté detrás con una capacidad de pensamiento y de estrategia muy profunda. Y es lo que hablábamos, esas personas que de pronto contribuyeron para la creación de esos sistemas. Y es muy paradójico hoy en día, porque a pesar de esa teoría de la distribución bipolar, en la cual los que estaban amenazados solamente eran esas labores automatizables que estaban en el centro, que es donde está el porcentaje más grande de trabajadores. Ahora, hoy en día, todas esas labores
digamos, difíciles de reemplazar, que están en el polo de la cúspide, están empezando a ser potencialmente reemplazables. Robots que están operando solos, software que están reemplazando, entre comillas, a los abogados, ¿cierto? Entonces, digamos, esto para mencionar que la oportunidad de las personas, digamos, de ese centro, no solo está en irse a alguno de los polos, ¿cierto? No se está diciendo que todos nos tengamos que eh, migrar hacia labores muy manuales para que podamos mantener nuestros empleos, o que todos tengamos que meternos a un máster para especializarnos en algo que sea de difícil reemplazo, ¿cierto? Es más bien cómo podemos empezar a llenar esos vacíos de la teoría de Soskin del monolito, en el cual están divididas nuestras labores, ¿cierto? Esa parte automatizable, ¿cómo la podemos ir llenando? ¿Qué podemos aprovechar de eso que los sistemas nos están ayudando para ser más eficientes? ¿Cómo aprovechamos ese tiempo que nos queda libre, Camilo? Es que yo creo que eso sí es yo no sé si la palabra será paradoja, pero pues se habla de, claro, la IA te va a hacer la mitad del trabajo y entonces vas a tener la mitad del tiempo libre para hacer lo que quieras y eso es una mentira absoluta, porque lo que termina pasando es que uno, entre más productivo se vuelve con la IA, pues quiere lograr más y entonces se mete en nuevos Ujú, proyectos. Y entonces se encuentra uno utilizando una IA con 7 conversaciones simultáneas y entonces arranca pagando un plan de $25, al mes está pagando uno de $100 y a los 2 meses está pagando uno de $200. Hay un tema interesante con esto que lo he visto sobre todo en el mundo de programación, como de los developers y la gente que le mete mucho mano a código y a creación de tecnología. Y es que hay algo que es- a ver, logramos con la IA resultados tan rápidamente que nuestro cerebro es incapaz de absorber el resultado. Y esto, pues yo creo ujú, que, no sé si a usted le ha pasado o le pasa a mucha gente que ya como que se mete mucho a camellar con IA y entrega muchos resultados. Entonces usted tiene esa capacidad de mandar muchas tareas, pero cuando ujú, tiene que revisar esas tareas es lea y lea y lea y lea cosas y simplemente uno la cabeza no le da y se ujú, están comenzando a detectar problemas ya en la cabeza de las personas en las que simplemente están absolutamente eh, llenos de información y agobiados de la cantidad de cosas que están haciendo en simultánea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se está liberando tiempo. La gente no está trabajando menos, la gente está ujú, trabajando más. Y cuando ujú, uno lanza la pregunta en el ambiente empresarial es, bueno, y la gente, ahora usted va a tener personas que son 10X. ¿Significa que les va a pagar ok, 10X? ¿O significa que van a trabajar 10X menos tiempo? Y entonces van a ujú, poder tener más tiempo con sus familias y la realidad es que no. O sea, lo que termina pasando es que el beneficio de esto se lo suelen llevar las empresas bajo, digamos, ese concepto de productividad o de hiperproductividad, pero eso no está haciendo que las personas tengan una vida más relajada en lo absoluto, porque total. trabajar con sistemas tan veloces hace que usted esté absolutamente conectado con esto en el día a día. A mí me pasó hace un tiempo una cosa, trabajando en este proyecto que ha sido súper demandante, y es Ujú, que en algún momento ya tuve la necesidad de parar, o sea, no podía leer más. Me sentía completamente incapaz a mí nunca en la vida me ha pasado esto, incapaz de absorber más información. Estaba completamente agobiado de la cantidad de datos que había absorbido en tanto tiempo que dije, tengo que parar. Y entonces ujú, yo suelo tomar notas en un iPad y lo prendí para tomar unas notas y solo ver la pantalla encenderse me dio, me dio peor sensación de no quiero nada digital. Y cogí ujú, una hoja y ujú, comencé a anotar en la hoja.
Entonces, ¿qué es Ujú, lo que pasa? Que hay también que entender que, pues, al margen de todo lo que uno pueda ver con respecto a a cómo se va, pues, a absorber esto, sea eh, porque llega a, digamos, a las personas que tienen trabajos más de base o más directivos, o sea, cualquiera que sea el caso, el problema es que las personas que comiencen a adoptar esto a una velocidad más grande, sí se van a encontrar con esta pared. Y es que sí tenemos una limitación y una capacidad limitada como humanos, pues, para manejar estos sistemas. Entonces, por más de que yo pueda argumentar que esto que decíamos al comienzo, el agua que va a entrar y va a comenzar pues como a llevarse los trabajos que están como en la base y después va a subir, y ujú, yo creo que igual va a llegar un punto en que irremediablemente sí se necesitan personas, pues, para que entren a trabajar en esto, para que entren a ayudar, para que no se, yo no puedo pretender que una persona se vuelva 100 personas, pues porque eso simplemente no tiene sentido. Una persona no tiene la capacidad de gestionar tanta información, por muy sistematizada que esté, definitivamente tenemos un límite. Y yo creo que eso es un red flag, pero gigantesco, que uno tiene que tener cuidado si le está pasando o si uno lo está causando en su empresa, porque eso es lo que hace que la gente se desgaste. Y yo creo que comencemos a ver el fenómeno contrario, es como, yo no quiero nada de ella, me voy a ir al ujú, campo a sembrar tomates y a tener vacas. ujú. Y largarme de toda esta situación porque creo que en toda la teorización que suena muy bien, aterrizándolo no es tan simple. Pero digamos lo positivo de esa problemática personal suya es que usted está en uno de esos polos que todavía, digamos, no se rinde ante esa propuesta, em, digamos, tan sexy que pintan estos sistemas para las personas que quieren externalizar mucho esa fricción mental de lo que usted mismo está diciendo y es meterse, leer, eh, pensar, crear estrategias y justamente, digamos, en el otro polo, si hay mucha gente que está haciendo la fácil, pero está produciendo resultados como muy débiles, muy poco eh, eh, materializables para la realidad. ¿Sí me entiende? ¿Y a qué voy con esto? Em, nuevamente volviendo al texto del que estábamos referenciando ahorita, Camilo, esa ausencia de fricción mental en la que muchos hemos caído en muchas cosas y ellos mencionan, por ejemplo, hace más o menos 15 años, ¿cierto? Las personas estaban eh, manejando sus carros de un punto a otro a punta de mapas, ¿cierto? Mapas físicos impresos, 15 o 20 años. Hoy en día ya perdemos esa capacidad con los GPS de nuestros carros para hacer esos mapas mentales, ¿cierto? Y hacer trabajar nuestro cerebro, eh, que ya ni siquiera recordamos la ruta de nuestra oficina o nuestra casa. Dependemos completamente de estos GPS. Y eso lo que nos trae es, digamos, a perder algo como humanos, esa fricción mental, esa capacidad para resiliente de hacer trabajar nuestro cerebro para encontrar eh, eso que tan fácilmente están encontrando estos sistemas, ¿cierto? ¿Y qué podemos estar perdiendo como seres humanos allí? Entonces, Camilo está en uno de los extremos que usted encuentra una problemática ahí, pero también, digamos, está blindado frente a algo que puede estar afectando al otro polo, y es esa gente que ya depende completamente de la inteligencia artificial para hacer absolutamente todo. Entonces, nuevamente, como empezamos este episodio hoy, miremos ese centro que puede aprovechar las personas en el cual hay, digamos, una oportunidad muy grande de nuestros trabajos hacia lo cual
podemos blindarnos de alguna manera frente a estas afirmaciones con las que empezamos el programa, de gente muy reconocida de la historia reciente o muy contemporánea, que están algunos siendo muy apocalípticos y otros muy positivos, con lo cual puede llegar a pasar. Y para cerrar, tal como cerramos el episodio pasado, en una sección que de manera como muy, muy, ¿cómo decirlo? Creativa, llamamos la bola de cristal. Camilo, ¿para dónde va todo esto? ¿Usted qué piensa que para dónde va todo esto, apartándonos un poco de lo que dijeron estos gurús y de lo que nos muestran las cifras? ¿Cuál sería su apuesta para el futuro cercano en cuanto a la fricción de la inteligencia artificial y de la empleabilidad? A ver, es difícil porque el sentido común a mí me dice una cosa, pero lo que estoy viviendo me dice otra. Voy a apostarle a lo que estoy viviendo. Yo creo que la inteligencia artificial abre puertas gigantescas para las personas que tienen suficiente agencia para crear nuevas soluciones justamente para solucionar problemas que existen en el mundo. Porque el hecho de que yo ya no tenga que, no sé, estudiar una carrera para poder aprender determinada información para sacar un proyecto adelante, eso es una ventaja competitiva gigantesca. Em, y yo creo que las personas que estén en ese grupo, y cuando digo personas con agencia me refiero a personas que tienen la capacidad de decidir sacar un proyecto adelante e irse enfermamente a volverlo realidad, eh, porque cumple no sé, un propósito mayor y esto le puede ayudar a las personas. Yo creo que ahí vamos a ver un surgimiento de ideas y de nuevas empresas muy, muy interesantes. Creo que el problema viene para las personas que no tienen esa capacidad y que normalmente ¿No? se han encontrado como en un mundo en el que de cierta manera pues les gusta simplemente como seguir la corriente, digamos, hacer casos, no diciéndolo de forma peyorativa, sino simplemente pues les gusta como hacer una tarea y cumplirla en el día a día y ya está. Yo creo que esas personas pueden estar en una manera de peligro, porque estos otros que tengan agencia y estos otros que quieran ir a como a comerse el mundo, pues van a comenzar a buscar soluciones y a buscar cómo se pueden hacer las cosas más rápido y ahí va a haber una ventaja muy grande para ellos. Mm, en ese sentido, yo sí creo que a lo que hay que apuntarle es a ser un poquito como el dueño de la estrategia, como entender yo cómo De miro el acuerdo. lugar en el que estoy, cuál es la realidad en la que yo vivo, yo qué problemas puedo solucionar que estoy viviendo, que tienen todo el sentido y que la IA me da un montón de herramientas para poder tratar de solucionarlos e ir a hacerlo. Yo creería que hay una oportunidad muy, muy, muy grande. Eso tiene que ver con supervivencia, eso tiene que ver con avance, eso tiene que ver con emprendimiento, eso tiene que ver con justamente entenderse uno como con la capacidad de no solamente hacer lo que uno estudió, sino entenderse con la capacidad de, ahí sí que de verdad reinventarse, como esta palabra Ujú. tan pandémica. Pero yo creo que la IA sí viene a uno darle ese superpoder de usted ya no necesita equipos de millones de personas o contratar expertos en tal cosa. Usted lo que tiene que entender es para dónde va, cuál es su estrategia, qué es lo que quiere solucionar y comience a hacerlo. Comience a preguntarle a estas máquinas qué es lo que hay que hacer. Eh, yo le apuesto más a ese lado. Total. Total, sí. Yo digamos, me ubico más, coincido con el tema de que usted tiene que subir un escalón en la cadena de valor, ¿cierto? Y irse un poquito más hacia la estrategia y hacia la supervisión técnica, ¿cierto? Y alejarse un poquito como de esas tareas repetitivas y de esa, ¿cómo llamarla? Ejecución predecible, ¿cierto? Pero en esta ocasión, y para cerrar, retomando con las afirmaciones de varios pensadores teóricos y gurús de la tecnología que han especulado acerca de si vamos a ser reemplazados o no, eh,
hace 100 años, algunos hace 30 años con la llegada del Internet y otros más, digamos, contemporáneos, como los que le llegó Camilo, em, Elon Musk y Altman y Amodei tal vez, que se ubican en diferentes polos. Yo creo que en esta ocasión, a diferencia de lo que pasaba en la revolución industrial o con la llegada del Internet, seguramente de alguna manera coloquial, por decirlo, sí tenemos que despabilarnos y tenemos que hacer algo porque algo va a pasar. Y si nos quedamos quietos, definitivamente, más que todo, si nuestras labores son de estas labores que se ubican en el medio, que son fácilmente reemplazables y muy repetitivas, tal vez tenemos que empezarnos a dedicar a otra cosa. Eh, entonces, yo sí creo que esta tensa calma de la que hablábamos al principio con la teoría de la brecha, no nos podemos dormir ahí porque, porque tarde que temprano, cuando las empresas ya entiendan que qué hacer con la inteligencia artificial y estén preparadas, muchas de estas labores pueden desaparecer. Entonces, bueno, nuevamente especulaciones, estimado Camilo, de pronto en un par de meses estamos confirmando que nuestras afirmaciones son ciertas o retractándonos. Pero bueno, aquí estamos simplemente como para con base en el pasado, especular sobre el futuro, porque como siempre decimos, la tecnología tiene memoria y el futuro necesita perspectiva. Entonces, nada, esto fue Crónicas de la IA en lo que respecta al futuro de nuestro trabajo. Muchas gracias, Camo, muchas gracias por todos sus aportes y nos Gracias, vemos Diego. en el episodio número 3. Claro que sí. Ahí nos vemos. Chao. Ok, gracias a todos.